El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta hermosa tarde queremos estudiar acerca de las oraciones, por qué no son escuchadas. Aquí vemos un ejemplo, pero vamos a iniciar nuestra enseñanza leyendo Lucas capítulo 11 y verso 1, que dice así: Y aconteció que estando él orando en el lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. También la oración hay que enseñarle a la iglesia cómo orar. Hay que orar con fe en el nombre de Jesús, doblando nuestras rodillas, pero hoy ya muchas de estas cosas no se enseñan. Y veamos qué dice Lucas, porque no todas las oraciones son escuchadas, no todas las oraciones tienen respuesta, porque muchos no saben orar. Dice Lucas capítulo 18, verso 10 al 14, dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, en pie, dice, puesto de pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino quería a su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Parte de la oración es humillarnos delante de Dios, no ensalzarnos, no engrandecernos, no ser altivos cuando oramos, sino la oración debe ir con toda humildad, doblando nuestras rodillas. Pero alguien podría decir: mire, hermano, pero si podemos orar sentados, acostados, parados, como queramos. No, aquí nos da un ejemplo, que el fariseo estaba en pie orando, dice. Y no lo escuchó porque él era un hombre altivo, no se humilló delante de Dios, sino en lugar de eso se exaltó a él mismo. En cambio, el cobrador de impuesto dice que él se humilló, no quería ni alzar los ojos, sentía vergüenza, sino que reconoció únicamente que él era pecador, y eso le agradó a Dios. Entonces, ¿cómo debemos de orar? ¿Será que Jesús enseñó a orar a sus discípulos? Porque ya vimos que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y veamos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice: Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas y en los cantones, en las calles, en pie, parados, para ser vistos, dice, de las gentes. De cierto os digo que ya tiene su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, y cerrada tus puertas, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seas prolijo, como los gentiles, que piensan que por su parlerío serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No es necesario gritar, no es necesario que todos griten al orar, porque antes de que nosotros abramos nuestros labios, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero la oración, dice, la debemos hacer humillándonos, reconociendo que Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador, que de Él recibimos todas esas cosas. Entonces nos debemos postrar de rodillas, reconociendo que Él es nuestro Dios, que tiene el poder, y eso es la fe. Pero también dice que nosotros debemos de doblar nuestras rodillas, reconociendo a Dios con fe en el nombre de Jesucristo, y la oración de fe, dice, salvará al enfermo. Entonces son requisitos que tiene que llevar la oración. Pero como dijimos, alguien podría objetar: pero hermano, ¿en dónde dice que debemos doblar nuestras rodillas? Yo puedo orar parado, yo puedo orar sentado, puedo orar acostado, no importa, lo importante es que doblegue mi espíritu. No, veamos qué dice Filipenses capítulo 2 y verso 10. Dice así, Filipenses capítulo 2 y verso 10, y es palabra de Dios. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta, amado amigo? En el nombre de Jesús, no en el nombre de María, de Juan, de Pedro, de Judas, no, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y entonces, ¿qué es lo que enseñan hoy? Dice: párense, vamos a orar. En ninguna parte de la Escritura encontramos que algún varón santo se haya parado para orar, sino que se doblegaban sus rodillas. Igual lo dice si leemos Romanos, si queremos otra cita donde nos diga que debemos doblar nuestras rodillas. Dice Romanos 14:11: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. No dice algunas rodillas, sino dice: se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Y el mayor ejemplo que tenemos es a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, doblando sus rodillas delante de su Padre. Lucas 22:39 dice así: y saliendo se fue como lo solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Ahí tenemos el ejemplo. Y el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces tenemos que imitar. Si el Hijo de Dios dobló sus rodillas, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a humillar delante de Dios? Porque algunos lo que ponen de pretexto: mire, hay alguien que está en silla de ruedas, alguien que está enfermo. Por supuesto, lógicamente, alguien que está enfermo, alguien que no tiene la posibilidad de arrodillarse, pues son excepciones. Pero nosotros que estamos bien, que sí podemos hacerlo, debemos hacerlo, porque así lo hizo la iglesia. Y veamos lo que dice en Hechos capítulo 20, siguiendo ese ejemplo de Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 35 en adelante, dice: en todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El apóstol Pablo siguió el ejemplo de Jesús, y si lo hacemos nosotros así, nosotros pues nuestra oración será escuchada. Pero si no la hacemos de la manera correcta, entonces ahí nos dice Santiago: pedid y no recibís, porque pedís mal, porque no lo hacemos como el Señor nos lo ha enseñado. Así que esta ha sido una corta enseñanza acerca de la oración. Si usted quiere, puede escribirnos y ampliar más sobre este tema. Que la paz de Dios quede con ustedes.